Buen día, Carolina, para vos, para todos los televidentes y oyentes de Radio María, y de la red de Radio María. Y bueno, vamos a hablar como deberíamos hacerlo todos los 2 de abril, en realidad todos los días de nuestras vidas, sobre lo que ocurrió allí en Malvinas y lo que sigue ocurriendo, que tiene que ver con rescatar en la memoria lo que varios de nuestros compatriotas hicieron, que fue dar su vida por nuestra tierra. Ya han pasado 43 años, ¿no? De esta guerra en donde creo que con los chicos más chicos sobre todo hay que sentarse, ¿no? A charlar y un poco a recordarlos como se debe. Sí, sin duda, es una labor educativa que todos tenemos, pero un compromiso que tenemos con nuestra tierra, por eso se hablaba de eso justamente, de poder entender por qué razones son parte de nuestra tierra, tanto sea las Islas Malvinas, las Georgia, las Sandwich, Ujú. y también como es parte de nuestro ser la cuestión de Malvinas. Y no olvidarse también, ya por ahí aparece el espíritu de analista, del Atlántico Sur, porque no son solamente las islas, sino es una porción de alrededor de 2 millones de kilómetros cuadrados de mar, que tal vez cuando nosotros no estemos sea una de las fuentes de riqueza. Podríamos decirlo así, que tiene todo ese sector. Sí, porque, a ver, siempre se ha discutido mucho sobre ese tema. La realidad es que es una de las reservas. Hay que recordar en esta oportunidad, en el día de hoy, a los excombatientes, a los reservistas que también estuvieron en vilo, en la posibilidad de estar cerca, sí, del conflicto, porque fueron movilizados. Y bueno, hoy también ha habido un reconocimiento de parte del gobierno de la Nación de justamente de ascenderlos al rango de oficiales, ¿sí? Eran aspirantes a oficiales reservistas y Ajá. son nombrados como subtenientes. También es un reconocimiento importante a todas, justamente para que los chicos entiendan que también hubo chicos que también se acercaron y lucharon por nuestras tierras, ¿no? Por ahí uno piensa, ¿no? 18 años tenían muchos, 19, podríamos decirlo así, y que de repente tuvieron que hacerse hombres e ir, ¿no? Allí a las islas. Contame un poco, si te parece, pasamos ya a todo el proceso de, en este caso, política de Estado, podríamos decir, cómo lo estamos llevando. Hay algo, hablando de política de Estado, ¿no? Que tiene que ver no solamente con la ideología. Sí, no, no, la Argentina, y en este momento la administración Milei, como se suele decir cuando se habla en términos políticos en el mundo, ¿sí? Se habla de administraciones, ¿sí? Mantiene el reclamo, ¿sí? Por las islas. Obviamente en todos los fueros internacionales, esto se plantea siempre en el Comité de Descolonización y en la Asamblea de Naciones Unidas como uno de los puntos que lleva a la Argentina, la necesidad de resolver esta cuestión digamos, pero bueno, esa es un poco una política de Estado que debe ser que ha sido mantenida en el transcurso del tiempo. Después Ujú. tenemos la política. Si vos bien lo decías, hay que diferenciar la política de Estado de la política. Bien. Hemos atravesado distintos vaivenes, sí, hemos arrancado luego de las Malvinas, del conflicto, con esa llamada visión de desmalvinización, o sea, de eso no se habla, ¿sí? Después, con la famosa política de seducción de la década de los 90, en la cual, bueno, ha pasado a la historia el envío de los peluches, ¿sí? En su momento, bueno. Luego, tal vez, un reclamo más fuerte de parte de la administración Kirchner y demás, Ujú. pero que tampoco ha tenido, o como todas las políticas, cuando son ideológicas, tienen resultados. Sí, en la actualidad el reclamo sigue siendo importante, también puertas adentro, por eso hoy justamente se hace ese reconocimiento, se hacen los 2 actos, sí, que se van a hacer, perdón, uno en la Plaza San Martín en Buenos Aires y Sí. otro, el clásico, en Tierra del Fuego, en Ushuaia. Sí, o sea, en definitiva, el tema es mantener vivo no solamente el reclamo, sí, jurídico, como en distintas sedes internacionales, sino también
llamémosle así, mejorar como Estado, porque en tanto y en cuanto el reclamo lo vamos a hacer, pero el tema de tenernos, digamos, presentes como un Estado importante e integrante del contexto mundial tiene que ver con superar nuestros problemas internos económicos y políticos que nos permitan posicionarnos mejor y de esa forma reclamar con más fehaciencia la cuestión en el ámbito internacional. ¿Cómo ve en este caso la política internacional este reclamo, Bruno? ¿Algo que se puede dar o simplemente no se tiene en cuenta? No, yo creo que en este sentido hoy nos pasamos hablando horas ya prácticamente sobre los conflictos del otro hemisferio, ¿sí? Del hemisferio boreal. Sí, ahí es Claro, donde hoy a sangre y fuego parece que los reclamos están presentes. El mundo hoy lo tiene presente porque justamente en algún momento las discusiones serán en nuestro hemisferio, justamente por razones de carácter económico. Hablamos siempre de lo mismo, ¿no? sí, Las disputas tienen que ver con la economía. Por eso digo que no. Hoy el centro del planeta está puesto en otro, el centro del ojo en el planeta está puesto en otro lado, pero claro. próximamente en esta sala, como diría un viejo chiste campero, ¿sí? Cuando hablaba del viejito que ingresaba en la muerte, digamos, cuando se velaba un amigo, si próximamente en esta sala seguramente va a ser un tema a debatir. Lo que debe ser es un debate racional, porque acá hay en juego muchas cosas. Ujú. Está en juego también la Antártida. Y con la Antártida, diríamos, hay un dicho que dice que no se toca. Por ahí los juristas dicen que es un ámbito pristino, es decir, que no hay que modificarlo por las consecuencias que puede tener para el planeta. Pero la realidad es que tarde o temprano nuestra civilización, en la búsqueda, ¿sí?, de elementos que le permitan desarrollarse, va a empezar a meter mano en este hemisferio que todavía lo tenemos sin digamos, avasallar. Nosotros Ujú, tenemos la Patagonia, un elemento que tenemos que tener presente, una región que tendríamos que tener mucho más presente, con una densidad poblacional muy baja, con ujú. riquezas naturales, tanto sea desde el paisaje, desde el turismo, pero también desde los recursos a tener presente. Entonces todo eso debe ser también una política de Estado, ¿sí? Ujú. Que tiene que ser, de la cual Malvinas tiene que ser parte. Yo creo que la perspectiva debe ser mayor. Pero es cierto que en el ámbito internacional hoy las cosas se miran con otro prisma porque, bueno, acá hay menos gente, otros intereses creados que están en cierta forma controlados, que son los geopolíticos, y todavía la disputa por los recursos naturales no ha comenzado, pero que en algún momento va a comenzar, ¿no? Tal vez la veamos y esperemos que no sea con violencia, ¿no? Ujú. Ojalá que sea con la madurez suficiente para continuar con este reclamo sobre la soberanía, ¿no? Más allá de las islas, ¿no? Como decías vos, sino de todo el territorio. Nos parecía necesario en este día el recuerdo y traer a la mesa, en este caso, la memoria de los caídos y, por supuesto, también podríamos decir el abrazo que le queremos dar a las familias, ¿no? Sí, sin duda. Sí, y tal vez una de las cuestiones más importantes a tener presente es el haber podido reconocer a nuestros caídos allí en el cementerio de Darwin. Por lo Ujú. menos la racionalidad imperó. Llevó más de 20 años, sí, muchísimos años. En el 2016 recién se logró iniciar el reconocimiento de aquellos que decía que solamente eran soldados conocidos por Dios. Sí. Hoy solamente quedan 6, que en realidad son 5, porque en un caso están reconocidos, pero no está publicado el apellido en la tumba por una decisión familiar, Ajá. ¿sí? Tema importante. Y también algunos reconocimientos que también pasado el tiempo, como ha ocurrido recientemente el 24 de enero, allí con algo que tiene que ver con haber acercado los restos de uno de los aviones que bueno, estaban tirados en un aeropuerto de Texas y que concretamente fue el avión con el cual eh, el capitán Owen Kripa atacó en solitario cuando se producía el desembarco allí en San Carlos, este, con un avión que no estaba destinado a eso, demostrando
no solo, pero no, es uno de los tantos ejemplos, Sí, ¿no? Hoy sí. puntualizamos el de él, pero de coraje, de sentir nacional y de cumplir con lo que hay que hacer. Por eso también rescato lo que lo que Owen Kripa señalaba cuando lo condecoraron en el 2024. Decía, no es necesario ni hombres, ni superhombres, ni héroes. Solamente que cada uno, para que nuestro país tenga un destino como el que tiene que tener, haga lo que le corresponde hacer. Sí, o sea, Mm, simplemente eso. Entonces, en ese sentido, rescato, Carolina, esto de la educación de los chicos, de sí. los pibes, ¿sí? Y comentarles que esto no fue si bien fue una decisión política equivocada, seguramente, cuando se está en el baile siempre hay mucha gente que baila y que lucha, ahora hablando en serio, por lo que realmente corresponde. Entonces, rescatar ese sentir, después obviamente utilizar esto, uno lo entiende desde el punto de vista del análisis internacional, pero siempre está ese corazoncito que nos tiene que permitir ese abrazo que vos le decís a todos los que de una manera u otra han perdido a sus seres queridos allí, y que bueno, y que merecen todos nuestros respetos como compatriotas y como realmente hermanos de corazón, porque han defendido un pedacito de nuestro país. Así es. Gracias, Bruno, por este análisis y este compartir en el día de hoy. Seguramente nos reencontraremos el próximo miércoles. Sí, seguramente volveremos al contexto internacional, Ujú. donde también hoy por hoy tenemos justamente guerras que tienen que ver con lo comercial. Esperemos que lo que hoy decimos, que es anticipar lo que pueda pasar, no termine en una guerra con ni siquiera comercial, ¿sí? Porque siempre hay perdidos, siempre hay lesionados y bueno. Un fuerte abrazo a todos. Nuestras reflexiones en el día de hoy para este día. Muchas gracias, Bruno. Nos vemos.